Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello en la clase GT de multijugador destacado y hoy es un video distinto porque estoy en la parrilla acompañando al streamer Green Legend. Yo les voy a dejar el link de su canal en la descripción. Es un corredor con mucha experiencia, es muy bueno y él gustosamente me dio acceso al grupo para participar junto con él y sus amigos en estas carreras. Así que la verdad es que estoy muy contento con la experiencia, la pasé muy bien y bueno, hice como 4 carreras con ellos, así que voy a compartir las 2 en donde tuve mejor participación. Así que bueno, la verdad es que no es nada sencillo, aquí hay gente top, aquí hay gente muy buena, muy rápida, es muy complicado poder meterme en el ritmo de todos ellos, así que bueno señores, hacemos lo que podemos. Estoy participando con el Viper GTS, ya sabes que es un coche muy confiable, tiene excelente maniobrabilidad, le puse mucha carga aerodinámica. Mi prioridad más que la velocidad en este circuito es tratar de tomar las curvas de la mejor forma posible, mantener una trazada efectiva, cosa que, como te digo, es para mí la prioridad en esta carrera. No tengo la mínima expectativa de alcanzar el podio, pero aún así voy a tratar de aprovechar todos los espacios pertinentes, todos los espacios que me surjan para poder avanzar. Así que bueno, lo más importante es hacer la carrera más limpia posible. Y bueno, señores, vamos a calentar el motor, vamos a tratar, pues, como ya les dije, de hacer una carrera, de hacer buen show. Y bueno, estamos acá al pendiente, pisamos a fondo, calentando las gomas traseras, soltamos, liberamos toda la potencia y me pongo allí detrás del BMW. Aquí está en la quinta plaza Fallen 4MG, más allá tenemos un Porsche RCR y el compañero Green Legend ya está en la segunda plaza, logró avanzar rápidamente, ahí me impacto ligeramente con el BMW, hago un esfuerzo para frenar lo más tarde y efectivo posible, pero se me complicó ahí muchísimo, mientras que también vemos aquí que se le resbala el Porsche, se le resbaló al compañero, le traicionó la cola y eso me da algo de impulso adicional. Ahora me meto por la parte interna en el zigzagueo, pero también se me deslizó el Viper y tenemos a otro BMW que también impacta en la parte posterior al RCR de Deep Dove 92, que también está haciendo un esfuerzo. Las gomas están frías, es el inicio de la carrera, todos estamos a la expectativa y bueno señores, estamos tratando de mantener los coches en la trazada y evitar en la medida de lo posible enfrentamientos, choques y penalizaciones que puedan arruinar nuestra experiencia. Apenas son 4 vueltas en total en el circuito, esto se va a pasar volando, mientras que el líder de la carrera, el compañero ACR Bus, que ellos son todo un equipo de profesionales. ACR es un equipo que también está participando en estas carreras y créanme que son gente también con muy buen desempeño. Así que señores, seguimos avanzando, consigo salir con buena velocidad, asomándole la trompa al compañero Deep Dove 92, que sigue teniendo muchísimas complicaciones para mantener su Porsche en la trazada y se le vuelve a deslizar y me hace un pequeño contacto, nada grave, así que tengo que seguir avanzando y aquí en la recta de las emociones aprovechar el rebufo para ver si tengo un plus de velocidad y parece ser que lo estoy consiguiendo, pero con muchísimas dificultades, muchos problemas, no está fácil, tenemos un rendimiento muy similar. Así que tengo que frenar aquí de manera efectiva y con buena tracción. Consigo avanzar. Tenemos ahora en la quinta plaza, tenemos a Fallen 4MG que también está batallando allí con su McLaren. Uy, ahí se me fue un poco largo también. Ahí me traicionó un poco la cola, tuve que corregir bastante para no perder el control. Y bueno señores, seguimos avanzando, me meto aquí en la trazada y salgo del zigzagueo también con buena velocidad. Por ahora me estoy recuperando y estoy consiguiendo descontar más de 6 segundos a la vuelta anterior. Esto va a concluir muy rápido, no hay parada boxes y estamos usando todos el compuesto de neumáticos intermedios. Honestamente me hubiese gustado una carrera más larga, con entrada a boxes, me hubiese gustado también muchísimo, porque allí es también con el ritmo de la carrera, por lo menos en mi caso, yo necesito muchas vueltas para entrar en calor, o sea, como para tomar el ritmo
del coche, o sea, en mi caso, por mi falta de experiencia como tal, a pesar de que hago el esfuerzo. En cambio, los compañeros que ya tienen mucha más data, mucha más experiencia, ellos ya conocen el coche y de hecho se especializan, la mayoría se especializa en un solo coche. Como yo me la mantengo probando todos los modelos habidos y por haber disponibles, todas las opciones disponibles, pues por supuesto yo todavía no tengo un coche en concreto para meterme en la pelea del podio, pero la verdad es que estoy bastante contento con el rendimiento que llevo hasta ahora, considerando el nivel de todos los pilotos. Y aquí el compañero Green Legend se tuvo que meter a boxes porque resultó que se equivocó con las gomas, olvidó cambiar las gomas blandas por las intermedias, así que lamentablemente cayó en la tabla. Eso nos ha pasado a todos, pero el ritmo que llevaba también era muy favorable y tenía chances probablemente hasta de ganar la carrera. Por ahora el líder ACR Boost se escapa con un tiempo importante de casi 8 segundos. Qué buen desempeño tiene su coche, la verdad, qué buenos reglajes. Me gustaría saber cuáles son sus reglajes en específico para tratar de copiar lo bueno. Así que bueno, señores, entramos de nuevo en el zigzagueo. Esto está por terminar, estamos recorriendo ya casi la mitad de la tercera vuelta. Esto está por concluir. Entramos también en este punto y se fue también ahí largo el coche del compañero Fallen 4MG. Levantó mucho polvo, mucha tierra y ahora nosotros nos acercamos y se vuelve a salir. Está teniendo muchísimas dificultades. Y bueno, mis correlones, ya esto está por terminar. Estamos finalizando la última vuelta del circuito. He logrado acercarme al compañero Erito Cayo, que va a bordo del BMW. Le estoy descontando allí varias milésimas, pero no es suficiente. Y para remate me pusieron una penalización de 600 milésimas porque saqué las gomas fuera del asfalto, fuera de los límites. Así que me castigaron. Y bueno, señores, la carrera ha concluido, señores. Hemos avanzado un par de lugares. Llegamos en la cuarta posición. De haber tenido un poco más de vueltas, a lo mejor hubiese podido pelear allí por meterme en el podio, escalando 2 posiciones desde la largada. Un tiempo de vuelta razonable, 1:51.154, pero nada más. Mira la tabla y compara mi tiempo con el Viper de ACR Boost, que es el ganador de la carrera, que hizo 1:49.552 milésimas. La diferencia es bárbara, Y bueno, por ahora el compañero Green Legend se tuvo que conformar con la 9ª posición. Escaló varias posiciones a pesar de que tuvo que entrar a boxes. Considerando lo corta que fue la carrera, ya te das una idea del rendimiento, Vamos para la otra. Ahora estamos en el circuito de Silverstone y en esta oportunidad quise probar el Huracán Super Trofeo, que me parece que es un coche muy veloz, pero no sé si esté a la altura de la carrera, del ritmo de la carrera que se necesita. Pisamos a fondo el acelerador, rápidamente calentando motores, y aquí hago un adelantamiento del amigo Green Legend, que se queda un poco rezagado en la largada a bordo de su Aston Martin. Pero muy pronto se va a recuperar, de eso estoy seguro. Así que entramos en el primer corte, muy pendiente de no entrar en conflicto ni choques. Uy, aquí tengo que frenar muchísimo y el compañero del C8 también tuvo que frenar bastante en ese corte para evitar impactar al Viper, que va en la 2ª posición. Y bueno, señores, ahora sí le damos rienda suelta a la potencia del Lambo. La única ventaja que tenemos en relación a los Viper que están dominando el circuito evidentemente es la velocidad, así que tengo que aprovechar todos los sectores rápidos para no quedarme tan atrás, así que bueno, aquí está por la parte interna el compañero ACR Astro peleando allí con el Mustang, poniéndome allí nervioso y buscando el espacio precisamente para adelantar a nuestro Huracán. Por ahora estoy aguantando. También son 4 vueltas en el circuito de Silverstone y ahí se salió ligeramente el C8 y le ponen una penalización de medio segundo. Bueno, señores, entonces ahora corresponde a tratar de mantener el ritmo y avanzar todo lo que sea posible para meternos en la pelea del podio. No va a ser tarea fácil. Cualquier error, cualquier deslizamiento que yo tenga en cualquiera de las etapas más lentas, lo pago muy caro. Solo la recta, como puedes apreciar, es la que me favorece.
pero sin duda no es tarea fácil mantenerse en este punto de la carrera porque los corredores, la verdad es que son muy rápidos. Así que entramos en el corte y ahí frenó con dificultad el compañero del Mustang y me impacta ligeramente en la parte posterior. La verdad es que ese Mustang también tiene una aceleración impresionante y se mantiene allí firme a 300 milésimas, aprovechando el rebufo, por supuesto. Y aquí el compañero del C8 se abrió lo más que pudo para entrar en esa curva con toda la velocidad. Y el compañero del Mustang me sigue mostrando la trompa y se mete efectivamente por la parte interna en el corte a la derecha. Yo le doy un pequeño toquecito, pero trato de darle espacio todo lo que sea posible. Mientras que el compañero Green Legend también se acerca peligrosamente y asoma la trompa, poniéndose también allí a Estela en el rebufo para aprovechar el espacio que yo le pueda dar. Y recupero ligeramente allí el ritmo y le pongo allí rueda con el Mustang. Entramos los dos alineados en la curva y consigo a empujones adelantarle y con muchos problemas y con mucha fricción también. Otro aspecto importante es que tengo que administrar las gomas todo lo posible para que el coche llegue al final sin tantas complicaciones, Y repito, eso sí es verdad que es un problema en este circuito porque este circuito de Silverstone se come las gomas, los neumáticos como caramelos, sobre todo cuando presionas muchísimo para tratar de alcanzar a los líderes. Y aquí vemos a ACR Astro en su Mustang, que también se está acercando nuevamente para ponerme nervioso y presionar. Aprovecho la recta para tratar de sacarle algo de ventaja, pero él tiene el rebufo y lo que consigo es apenas 100 milésimas y la pierdo rápidamente en el corte, que tengo que hacer un esfuerzo para que el coche no se vaya a deslizar. Mira ese tren que viene ahí detrás, buscando el espacio, buscando la forma allí, presionando. Me meto por la parte profunda de la chicana y le cierro los espacios al Mustang para que no se le haga tan fácil. Y nuevamente salgo con toda la potencia luego de la recta de las emociones. Y aquí se me complica muchísimo y se me deslizó en lateral el Lambo, que lo aprovecha el Mustang para adelantar, mientras que surge otro corredor, THR Viper. Aprovechó esos deslizamientos para también ponerse allí en la pelea y uno de los Viper líderes también se salió en esa curva. Me imagino que tuvo algún tipo de percance, ya sea que frenó demasiado tarde o que se impactó con el otro corredor. Lo cierto es que estamos haciendo aquí todo el esfuerzo para no perder el ritmo y tratar de llegar al cierre de la carrera con el mejor ritmo posible. Me vuelvo a impactar ligeramente con el Mustang, que está haciendo un esfuerzo también por entrar en la trazada y meterse en el rebufo del Audi LMS, y nosotros seguimos avanzando. Y ahora sí aprovecho y adelanto al compañero en este sector, pero vuelvo a perder rendimiento en la curva y me salgo ahora de los límites del asfalto sin posibilidades de corregir. Y bueno, entramos ahora en el zigzagueo y el Mustang también se recupera y ahora está dispuesto a pelear por la cuarta posición. Mientras que tenemos a otro corredor muy bueno acercándose también peligrosamente, el compañero G1M Pointed. Está a solo 600 milésimas por detrás y muy pronto se va a meter en esta pelea. Y el trencito continúa, el líder solo ha podido conseguir apenas 3 segundos de ventaja. Ha sido una pelea intensa desde el inicio de la carrera, cosa que la verdad ha sido espectacular. Así da muchísimo gusto correr. Y ahí está G1M Pointed asomándome la trompa. Todavía no identifico el coche, creo que es otro Viper. No sé si fue uno de los que se salió en principio, si está escalando posiciones desde atrás. Lo cierto es que ya estamos en la última vuelta de la carrera, las condiciones permanecen estáticas, pero estoy allí observando la degradación. Uy, me salvé de que me impactase. Es un Porsche RCR, el compañero Pointed, que aprovechó allí los espacios y sale victorioso, pero yo no me rindo,
Uy, 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 él corrigió, trató de ingresar allí a la parte central, el de la pista, y nos encontramos los dos. Así que ahora estoy tratando de aprovechar ahí el rebufo, pero tengo que abrir espacio porque también viene el compañero Green Legend. Ya está muy cerca, que también tiene una penalización de 800 milésimas, probablemente porque se salió en algún punto de la carrera. Así que, señores, nosotros tenemos muchísimas dificultades para mantenernos allí en ritmo, porque las 4 gomas, los 4 neumáticos ya están en el límite de la degradación, y esto está por concluir. Y Green Legend se acerca también buscando lo suyo, y el Porsche RCR también perdió bastante adherencia en la salida de esa curva, y aprovechamos para acercarnos, y se deslizó, lo traiciona la cola, pero corrige bien, no se rinde el compañero del Porsche, pero ahora sí no tuvo más nada que hacer. Sin duda está teniendo muchísimas dificultades para sostener el ritmo y la carrera, y Green Legend también aprovechó ese deslizamiento, ese derrape, para adelantar al Porsche, y ahora se mete allí de nuevo en mi estela, en mi rebufo, para ver si tiene chances de arrebatarme la 6ª plaza de la parrilla, y me salta la alarma del desgaste moderado. Ya no tengo gomas traseras, tengo muchísimas dificultades para traccionar. Trato de cerrarle el paso a Green Legend en la chicana, en la parte interna, y lo consigo, lo pongo en aprietos. Él tuvo que frenar y abrirse paso allí para no impactarse de frente con mi Lambo, mientras que vemos acá 2 corredores que se salen justo en el cierre. Tuvieron problemas, y con ese deslizamiento consigo adelantar 2 posiciones más, quedando en la 4ª plaza. Fue una carrera intensa, El tiempo más competitivo que hice fue de 2 minutos 3, 924 milésimas, mientras que el líder ACR Bus vuelve a ganar la carrera haciendo el mejor tiempo de todo el circuito, creo, Ah, no, el mejor tiempo lo tuvo el Viper de THR, que escaló 15 posiciones desde la largada, mientras que el compañero Green Legend cayó hasta la 7ª posición. De seguro tuvo problemas con las gomas, y también ocurre que yo le cerré ahí los espacios en la chicana justo en el final de la carrera. De hecho, les voy a poner el clip donde se quejó también de mi frenada, que fue muy temprana, pero ya no tenía gomas. Oh, God, you guys brake so early there. That's twice now, man. There's a brake marker at the chicane. Like, brake at the brake marker. Así que hice todo lo que pude para sostener la posición, y estoy muy contento, y nuevamente envío mis saludos y agradecimientos al compañero Green Legend por darme acceso.